Hola, buena tarde. Mi nombre es Martín González Lara. Estudio Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22022-627. Curso el módulo Especialidad en Derechos Humanos en el ámbito internacional del reto 5 de nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de hoy es 19 de agosto del 2024. Como se indican las instrucciones, doy lectura a los dos casos y respondo lo que se solicite en cada uno de ellos y una conclusión. Comparto estas respuestas en el presente video. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas en su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En mi opinión, sí existe responsabilidad del Estado mexicano y menciono los siguientes escenarios. Primero, la conducta realizada por Ana al repartir panfletos a las personas sobre citas bíblicas no es ilegal, tampoco vulnera alguna norma jurídica de carácter municipal, estatal o federal. La libertad religiosa está vinculada a derechos como libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, previstos en el artículo 24 de la Constitución Federal, y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Ahora bien, y en concordancia con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 12, las tres prevén el derecho a la libertad de religión o de creencia y asegura que las personas tengan la libertad de adoptar, cambiar o renunciar a una religión o creencia, así como el derecho a manifestar su propia religión o creencia. Además, se prohíbe la discriminación por motivos de religión o creencia. Segundo, la conducta realizada por el policía al arrebatarle los panfletos a Ana, detenerla por repartir ese tipo de información y alterar el orden, es ilegal por excederse en la aplicación de la fuerza pública y en un abuso de autoridad que excede las atribuciones que la ley le permite, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y violentando en su conducta los derechos humanos y las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal y en los tratados internacionales con los que el Estado mexicano es parte, como lo establece el artículo 1, 6, párrafo 2, 7, 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el ámbito internacional establecidos en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.
así como el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, el hecho de mantener a Ana dentro de una patrulla por más de 3 horas e incomunicada y posteriormente trasladada a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos, se configura un trato cruel e inhumano y degradante que está prohibido por las disposiciones internacionales de derechos humanos. Además, a Ana no se le permitió una llamada para consultar con un abogado, ni de informarle el motivo de la detención, y fue llevada directamente a Barandilla, omitiendo la intervención del Ministerio Público para la investigación de los delitos como lo establece el artículo 21, acto contrario con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Mexicana, Política de Estudios Mexicanos, que establece: nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y la intervención del Ministerio Público para la investigación de los delitos. Tercero, la negación por parte de la Fiscalía del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ante la denuncia de Ana, se configura una omisión del Estado mexicano al no investigar y sancionar a los responsables. Y por último, la incompetencia de la justicia federal para conocer del asunto y la falta de respuesta a la denuncia de Ana son indicadores de la falta de acceso a la justicia en México. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas, incluyendo el derecho a la libertad. En este caso, el Estado mexicano no cumplieron con esta responsabilidad, por lo que considero que existe una responsabilidad en la violación a sus derechos humanos. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. En este caso, en este caso de Andrés, por lo siguiente, el gobernador de la entidad federativa, a través del decreto mencionado, afectó la libertad de tránsito de Andrés sin ningún control parlamentario o jurisdiccional. Tampoco cumplieron con la obligación de informar la suspensión de garantías a los demás estados parte en términos de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Como lo establece el artículo 11 de la Constitución Federal, que las personas pueden desplazarse libremente por todo el territorio nacional sin necesidad de contar con pasaporte o con algún otro tipo de permiso parecido. Esta libertad de tránsito se vio afectada por la determinación del gobernador durante la pandemia de COVID-19 al limitar la circulación de personas
a través del decreto en que se establece el confinamiento obligatorio. En otras palabras, las personas deben permanecer en casa bajo la amenaza de ser multadas o arrestadas si no cumplen con las disposiciones sanitarias. Sin embargo, las autoridades locales no están facultadas para suspender o restringir derechos humanos. Ahora bien, analizando el texto constitucional del artículo 29, establece que solamente el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender o restringir derechos humanos. El mismo precepto señala que los decretos en que se suspendan o restrinjan derechos deberán ser revisados por la Suprema Corte. Por otro lado, el artículo 27 constitucional señala que los derechos humanos no podrán suspenderse o restringirse, salvo en los supuestos y bajo las condiciones establecidas por el propio texto constitucional. Es decir, conforme a lo prescrito en el artículo 29. Así las cosas, en cuanto a la detención de Andrés, se constituye una detención arbitraria y una violación a la libertad personal, puesto que no se cometió delito alguno que fuera sancionado por las leyes respectivas, al igual al no pagar la multa por estar en situación de calle, como consecuencia haya sido privado de la libertad por 36 horas, constituye un trato cruel e inhumano que prohíbe las normas mexicanas e internacionales en cuanto a la difusión de su imagen y su boletinaje en redes sociales, que lo etiquetó como un sinvergüenza y lo acusó de negar a su familia, constituye una violación a sus derechos de la privacidad humana y la dignidad humana. Como salvaguarda adicional, tanto el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a los estados, cuando decidan suspender garantías, informen los motivos y alcances de dicha suspensión a los demás estados parte. Lo anterior se entiende para evitar abusos en la afectación de derechos. Como conclusión, la responsabilidad del Estado mexicano en la protección de los derechos humanos es fundamental, especialmente como se dio con Ana, en casos donde se involucre la libertad de expresión y la libertad de tránsito con Andrés. Estas libertades son pilares de una sociedad democrática y el Estado debe garantizar, sin discriminación alguna, en situaciones donde se identifiquen violaciones a estos derechos, es imperativo que el Estado actúe con diligencia para investigar, sancionar a los responsables y asegurar la reparación adecuada a las víctimas. Además, debe fortalecer las instituciones y mecanismos de protección para prevenir futuras violaciones. Solo así se puede mantener el compromiso con los principios de justicia y el respeto a la dignidad humana. Es todo, muchas gracias.